el mensaje del Señor para esta mañana, porque ahí es donde está nuestra victoria, en la palabra de Dios. Que el Señor nos dé su palabra y su palabra nos levanta, nos renueva, nos fortalece. Amén. Siempre buscá y refugiate en el Señor y buscá de su palabra. Si hay algo que va a cambiar tu vida es cuando Dios te habla y cuando la palabra del Señor entra a tu corazón. Por eso que dice la Biblia, que la palabra de Dios es como espada de doble filo, que llega hasta lo más profundo de nuestro ser, llega hasta nuestros tuétanos, amén, hasta el centro de nuestros huesos, algo que nadie puede llegar, ni siquiera el mejor psicólogo puede obrar de esta manera. Bueno, cosas que están en nuestro interior, hay algo que solamente el Señor puede hacer con su palabra y transformarnos. Por eso la palabra de Dios es tan efectiva en nuestros corazones. Y no es que uno no esté de acuerdo con recurrir a un profesional, pero sí es muy importante que la palabra de Dios nos ministre. Deja que Dios te hable y llegue a lo más profundo de tu ser. Para eso es necesario ser sincero delante de Dios y decirle: Señor, yo no puedo, no fingir, no tener una apariencia de que somos inclusive cristianos todopoderosos y que nada nos afecta. A veces el gran riesgo en las iglesias es que comenzamos a tener como una especie de careta, de apariencia, y empezamos a hacer creer o intentar hacer creer a los demás que estamos bien, ¿no? Y enseguida decimos: nosotros estamos en victoria, bueno, gloria a Dios, y empezamos como a aparentar algo que realmente no somos. Si un cristiano se encuentra en una situación vulnerable y sin fuerzas, bueno, tiene que sincerarse delante de Dios y decir: Señor, no puedo más, necesito que me renueves. No necesitamos aparentar nada, sino todo lo contrario. Acá estamos porque necesitamos la ayuda de Dios. Acá estás en este lugar porque necesitas que Dios renueve tus fuerzas, y cuanto más recurrimos a Dios, es que de alguna manera estamos reconociendo que más necesitamos de Él. ¿Por qué? Porque no podemos. ¿Cuántos no pueden? No pueden. No podemos. Sin Dios no podemos. Cuando en un momento el mensaje de Jesús aquí en la tierra empezó a ser bastante contundente y era tan fuerte que mucha gente se empezó a apartar y dejó de seguir al Señor. Y en un momento Jesús le dijo a los discípulos, yo no sé cómo fue la situación, pero en un momento Jesús les dijo: bueno, y si ustedes también quieren irse, váyanse. Si a ustedes les cae pesado el mensaje, váyanse también. Y los discípulos quedaron desconcertados y le dijeron: Señor, ¿dónde vamos a ir? Si solamente en ti encontramos palabra de vida. Amén. Y esto quizás es lo que muchas veces nos va a pasar. ¿Qué hacemos ahora sin el Señor? ¿Te preguntaste alguna vez esto? ¿Qué hago sin Dios? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Qué hago sin Él? ¿Qué hago sin buscarlo a Él? Por eso es que tenemos necesidad del Señor. Tenemos necesidad que Él nos ayude, que Él nos bendiga. Y eso es muy bueno. Es muy bueno que siempre recurras a Él y que reconozcas que sin Él nada podés hacer. ¿Cuántos reconocen esto? Que sin Dios nada podemos hacer. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Por eso, aún sin fuerzas, desanimado, triste, angustiado, habiendo cometido errores, dificultades, bueno, en medio de cualquier conflicto, seguir recurriendo a Dios. Porque sin Él nada podemos hacer, nada, sino todo lo contrario. Él nos va a ayudar, Él te va a levantar. Tus fuerzas van a ser renovadas. Y tiene que ver con el mensaje de esta mañana. Dios quiere renovar tus fuerzas. Dios quiere. Y vamos a ver muchos personajes en la Biblia que en algún momento se quedaron sin fuerzas, pero se volvieron a levantar. Siempre Dios nos vuelve a levantar porque sabe que somos vulnerables. Sabe que necesitamos de Él y Él va a actuar. Él va a entrar a tu vida,
Él va a entrar y tocar tu corazón y te va a renovar. Tan solo tenemos que tener esta actitud. Señor, te necesito. Amén. Señor, yo te necesito. Yo te necesito. No presentar ninguna clase de resistencia delante de Él, sino decir, Señor, acá estoy. Dejo mis cargas, dejo mis luchas y necesito que renueves mis fuerzas. Así que vamos a la palabra de esta mañana, lo que Dios nos quiere decir. Vamos a leer primero Nehemías, capítulo 8, versículo 10, que tiene que ver con que Dios nos llena de gozo y fuerzas. Porque ahí es la gran diferencia en aquellas personas que son fortalecidas en Dios. Nunca vamos a perder el gozo en Él. Amén. Nunca vas a perder la alegría de vivir. Ese gozo que te da el Señor aún en medio de la dificultad. No es felicidad, es el gozo de Dios que aún nos fortalece para soportar cualquier situación. Si necesitas que tu vida sea transformada, hay algo que va a producir un cambio en tu corazón, que aún en medio de cualquier dificultad, el Señor te provee gozo. Gozo. Vas a estar gozoso. Es contrario a la amargura, al dolor en el alma. Cuando una persona no tiene a Dios ante un conflicto o ante una dificultad, se amarga. El cristiano no es libre de vivir conflictos o dificultades, pero vamos a tener una gran diferencia a aquellos que no tienen al Señor. Vamos a estar gozosos. Y ese gozo también nos va a fortalecer. Vamos a ver qué nos dice la palabra. Dice, vayan y coman bien y tomen un buen vino para que compartan todo con los que no tienen nada. Este día está consagrado a nuestro Señor, así que no estén tristes. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Esta es la gran diferencia. ¿Qué le dice el Señor al pueblo de Dios? Bueno, vayan, coman bien, disfruten y aún con los que no tienen. Lo poco que hay, compártanlo. ¿Por qué? Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. En cualquier situación las personas sin Dios, ante una situación adversa, hace todo lo contrario. Tira todo, reniega de cualquier situación, se encierra, se amarga y muchos ni siquiera comen. Y la pregunta es, ¿cuántas veces por un gran problema hasta el hambre se te fue? Bueno, acá te dice el Señor, las fuerzas que yo doy producen gozo, producen una transformación en tu corazón que aún en medio de una situación difícil vas a poder compartirlas con otros. Vas a poder compartir cualquier situación con el otro y inclusive en medio del dolor vas a estar gozoso y tus fuerzas van a ser renovadas. Tus fuerzas van a ser renovadas. Y esto es un cambio de vida para muchas personas. Estamos en un momento en que la gente se amarga por las situaciones difíciles que están viviendo. Pero los cristianos vamos a tener otra postura, vamos a estar firmes y vamos a estar gozosos y nuestras fuerzas se van a renovar. Por eso, aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Por eso esta palabra es literal, inclusive para compartir en momentos familiares, en reuniones con amigos, en reuniones entre hermanos. Lo poco o lo mucho que haya en la mesa, aún para compartir, bueno, lo tenemos que hacer gozoso, con alegría, con una actitud de compartir. Jamás renegar, jamás quejarse, sino todo lo contrario. Aún en tiempos de adversidad, bueno, compartir, porque hay algo que es fundamental. En esa unidad es donde va a estar la bendición.
y las fuerzas de la iglesia van a ser renovadas. Esto mismo también lo podemos aplicar para las células, para las reuniones de oración. Bueno, compartir lo poco que haya, compartir, hablar del reino de Dios, hablar de las maravillas que el Señor está haciendo en su pueblo y en nuestras vidas. Un testimonio, una palabra, un mensaje. Eso es lo que va a sostener a la iglesia y el gozo del Señor va a ser firme en todos nosotros y nuestras fuerzas van a ser renovadas. ¿Cuántos necesitan nuevas fuerzas? Bueno, es tiempo de compartir lo poco o lo mucho que tengamos con aquellos que también están buscando de Dios. Habla del reino de Dios. Si hay algo que para estos tiempos va a ser fundamental, son las células, los grupos de oración, las reuniones en donde la iglesia va a estar contenida y unida, porque eso es compartir de la fe. Eso es compartir y mantener a la iglesia unida en fe. La palabra de Dios nos va a nutrir a todos y va a hacer que la iglesia esté fortalecida. Amén. Vamos a otra palabra. Dios me infunde fuerzas. Vamos a ver qué nos dice Samuel, capítulo 22, versículo 33. Dice, Dios es quien me infunde fuerzas. Dios es quien endereza mi camino. ¡Aleluya! Sí, Señor. El Señor está dándote fuerzas. El Señor está dándote fuerzas. Él nos infunde fuerzas. Las fuerzas se pueden acabar, las fuerzas se pueden gastar, pero Él está delante nuestro dándonos nuevas fuerzas. Por eso todo aquel que necesite nuevas fuerzas en este tiempo, bueno, se la tenemos que pedir al Señor, tenemos que buscarlas. Muchas veces uno empieza a declarar, estoy cansado, no doy más, y puede pasar esto. Es una realidad, pero es ahí donde uno tiene que encerrarse en la habitación o en un lugar de intimidad con Dios y decir, Señor, dame nuevas fuerzas. Necesito que me infundas nuevas fuerzas para vivir. Ante un gran problema, ante una situación de trabajo, ante un problema familiar, Señor, para afrontar esta situación, necesito que infundas en mí tus fuerzas. Necesito aquello sobrenatural que nos mueve para seguir adelante, para seguir peleando esta batalla. Necesito tus fuerzas y Dios va a proveer. Dios no te va a soltar la mano ante esa necesidad, sino todo lo contrario. Dios te va a dar fuerza en el alma, en el espíritu y en tu cuerpo, en tu físico. Tus fuerzas físicas van a ser renovadas en Dios. ¿Amén? ¿Cuántos se toman de esta promesa? Tomate de su palabra, tus fuerzas van a ser renovadas. Pero también esta palabra es para aquellos que sirven a Dios, aquellos que quieren ministrar o ser parte del servicio a Dios. Y es una realidad, servir a Dios también produce agotamiento, también para servir a Dios uno se enfrenta ante conflictos y dificultades. Para ministrar, para estar en un área de servicio al Señor, necesitamos que Dios renueve nuestras fuerzas. Jamás lo vamos a hacer con fuerzas propias, sino vamos a servir a Dios con las fuerzas que el Señor provee. Esa es la clave. Esa es la clave. Por eso antes de venir a ministrar, tomamos un momento en buscar al Señor y decimos, Señor, dame fuerzas para servirte. No es en nuestras fuerzas, no es con nuestra capacidad, es con las fuerzas que Dios me da. Ahí es donde tenemos que clamar a Dios para que Él nos renueve. Él infunde fuerzas. Otra palabra. Dios aumenta mis fuerzas. No solamente me da fuerzas y me provee las fuerzas para cada situación, sino que nuestras fuerzas van a ir en aumento. ¿Qué nos dice la palabra? En el Salmo 92:10 dice, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco.
Amén. Gloria a Dios. Dale un aplauso. Tus fuerzas tienen que ir en aumento. Tus fuerzas tienen que ir en aumento. Y esta tiene que ser una declaración de fe en todos nosotros. No solamente voy a recibir la dosis de fuerzas para cualquier conflicto, sino que mis fuerzas van a ir en aumento. Cada día tengo que ser más fuerte. Los cristianos, cuando nos convertimos al Señor, recibimos fe, recibimos poder, recibimos autoridad. Pero si hay algo que Dios anhela en la madurez de un cristiano, es que su fuerza espiritual sea cada día más sólida, que su fe sea cada día más sólida. Y eso nos llama a Dios a vivir una vida de madurez. Como cristianos tenemos que madurar y tener una vida de fe mucho más sólida, que ante cualquier dificultad o prueba el cristiano se mantiene firme. ¿Por qué? Porque ahora sus fuerzas han ido en aumento. Amén. Por eso es tan importante, aleluya, es tan importante tener la responsabilidad como hijo de Dios de decir, yo voy a crecer, tengo que crecer en el nombre del Señor, tengo que crecer. Es un desafío que tenemos todos nosotros, no conformarnos como estamos hoy, no solamente vivir una vida muy acotada en el poder y la autoridad que Dios nos da, sino todo lo contrario, aceptar el desafío de Dios y decir, yo quiero crecer, quiero tener una fe sólida. Es más, no tengo que tener tanta dependencia de que un líder me esté continuamente motivando, compartiendo una palabra, orando por mí, sino llega un momento que yo como hijo de Dios tengo que crecer y tengo que aprender a ir a la presencia de Dios y clamar para que Dios renueve mis fuerzas. Amén. Para que Dios me levante, para que Dios me afirme. Y no solamente depender de que alguien me esté sosteniendo, sino llega un momento que como hijo de Dios tengo que madurar de tal forma que yo puedo sostener a otros, que yo puedo orar por otro, que yo puedo llevarlo a la presencia del Señor a otro por medio de la palabra, sostenerlo, orar por su vida. Esto es crecimiento espiritual. Pero para esto necesito las fuerzas de Dios. Por eso Dios quiere darnos fuerzas en aumento. Y queridos hermanos, este es el tiempo en que Dios va a levantar a una iglesia que va a tener mucha fuerza. Mucha fuerza. Mucha fuerza en Dios. Aleluya. Por eso la iglesia en sus comienzos, allí, esa iglesia que vemos en el libro de los Hechos, vemos que produjo un cambio tan contundente en la sociedad. ¿Por qué? Porque cualquier miembro de esa iglesia tenía autoridad, tenía poder, tenía fuerzas en Dios. Y aún esa iglesia vivió una persecución como nunca, fue perseguida. Pero aún en medio de semejante prueba se pudo sostener porque estaba fortalecida en Dios. Estaba fortalecida en Dios. En estos tiempos no tenemos esa clase de persecución. Los circos romanos no están, amén. Los leones no nos comen. Ahora los conflictos son otros. Quizás hay otra clase de tentaciones, otra clase de conflictos y otra clase de persecución. Necesitamos igual la fuerza de Dios. Y Dios la va a proveer. Dios nos va a dar nuevas fuerzas para sostener cualquier batalla. Las fuerzas del búfalo. Otra palabra. Dios multiplica las fuerzas. Dice Isaías, capítulo 40, versículo 28 al 30, dice, ¿no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Amén. Dios creó todas las cosas. Aquel que creó todas las cosas no tiene la capacidad de renovar nuestras fuerzas.
aquel que Él lo hizo todo, ¿cómo no va a renovar tus fuerzas físicas, tus fuerzas espirituales, tus fuerzas en el alma? ¿Cómo Dios no va a tener la capacidad de hacerlo si Él creó todas las cosas? ¿Qué más nos dice? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Amén. Dios jamás te va a decir, hoy no puedo, estoy cansado. Jamás. Dios no te va a decir, hoy no puedo atender tu problema porque tengo muchos problemas en el mundo. Jamás Dios lo va a hacer esto. Jamás. Nunca escuchaste esto de parte de Dios. Nunca. Hoy no tengo tiempo para esta situación. ¿Hay algún pasaje en la Biblia que diga, hoy no tengo tiempo para resolver este problema? ¿Dios en algún momento dice eso? Jamás. ¿Estoy cansado de hacer milagros? Jamás. Dios nunca se fatiga, nunca se cansa, sino todo lo contrario. ¿Sabe qué dice Dios? Que su oído está atento a todas nuestras oraciones. Siempre, siempre. Su oído está atento para escucharnos siempre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios no se cansa de escucharnos, nunca. No desfallece, no se fatiga. Su entendimiento, Dios sabe todo. Y dice, Él da fuerza, Él da esfuerzo al cansado. Y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Aleluya, dale un aplauso. Aleluya. Gloria a Dios. Y este pasaje, si no prestamos atención, es difícil de entender, porque dice que da fuerzas al que está cansado. Pero luego dice, y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Y esto es algo que solamente Dios puede hacer, multiplicar algo que no hay. ¿Amén? Lo normal es que se multiplique algo de lo que hay. De lo que hay. Un poquito que tengas, Dios lo multiplica. Pero acá te dice, voy a multiplicar las fuerzas que no tenés. Qué maravilloso, así es Dios. Y Dios te sorprende, ¿por qué? Porque te muestra que Él puede hacer de la nada, puede hacer todo. Y quizás hoy te encontrás en este lugar, en la presencia de Dios, sin fuerzas. No tenés ninguna. Dios te dice, yo lo que no tenés lo voy a multiplicar. Qué maravilloso que es el Señor. Lo que no tenés. A mí este pasaje me gusta aplicarlo para todas las áreas, en todo, en lo emocional, en lo económico. Lo que no tengas, si hay algo que no tenés, Dios te dice, yo lo voy a multiplicar, lo voy a multiplicar. Te podés encontrar económicamente sin nada. Es más, en menos cero. Bueno, Dios a eso tiene la capacidad de multiplicar y proveer en abundancia. Tus fuerzas son renovadas. Tus fuerzas son renovadas. Todo es renovado y multiplicado en el Señor. Todo. Qué gran misericordia. Luego dice, los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Amén. Pero Dios renueva nuestras fuerzas. Dios renueva nuestras fuerzas. Es normal que cualquier mortal, aún los jóvenes, que son los que tienen fuerzas y nunca se cansan, bueno, es normal que aún ellos se cansen. Pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Aleluya, aleluya, aleluya. Queridos hermanos, Dios cuando da esta palabra usa este ejemplo de los niños, de los jóvenes, porque son los que tienen energía y parece que nunca se terminan. Amén. A nosotros nos pasan con los nietos, cuando los tenemos que cuidar, en algún momento pensamos, vos los mirás y decís, ¿cuándo se cansan estos nenes? Parece que sus energías no se terminan nunca. Y por ahí uno como abuelo se pone las pilas y decís, bueno, vamos a jugar. Y arrancás, y jugás un rato, bueno, ya está. Y ellos recién empiezan.
Recién empiezan. Bueno, ¿y ahora qué jugamos? ¿Y cómo puede ser? ¿No? Y bueno, y siguen, y siguen, y siguen, y siguen, y siguen. Tengo uno que, no sé, uno de los tres, bueno, es el que más energía tiene. Pero hay algo que me llamó la atención. En un momento, por ahí está hablando, está cantando, está jugando, y en un momento, ¡tac!, cae. Cayó. Y ahí me acuerdo de esta palabra. Es verdad, los muchachos se fatigan y se cansan y cayó. Se cumplió la palabra. Y ahí me acuerdo, pero mis fuerzas van a ser renovadas. Mis fuerzas van a ser renovadas. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y por ahí te va a pasar algo así. Te va a pasar algo así en lo personal. Vas a ver que en algún momento parece que no hay fuerzas humanas para seguir adelante. Y eso es lo que nos dice el Señor. Las fuerzas humanas en algún momento se acaban. En algún momento se acaban. Las fuerzas humanas en algún momento se agotan. Pero los que tenemos al Señor, los que esperamos en Dios, nuestras fuerzas se comienzan a multiplicar. Y este texto de la Biblia, para aquellos que luego lo van a leer en sus hogares, sigue, dice, y vamos a tener alas como de águilas. Amén. Quiere decir que aún en medio de conflictos y de situaciones de la vida cotidiana en que nos podemos quedar sin fuerzas humanas, vos te vas a levantar en Dios. Te vas a levantar en Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y Dios sabe que nosotros que somos sus hijos también nos enfrentamos a situaciones de la vida cotidiana. Temas de familia, temas de trabajo, responsabilidades. Dios sabe que usted paga renta, cuotas, créditos, impuestos, responsabilidades, que tiene obligaciones. Dios conoce todo y sabe que eso produce un desgaste en nuestras fuerzas. Un desgaste emocional, un desgaste físico. Dios conoce esto, pero también dice, ahí, ante esta situación de agotamiento, yo voy a estar dando nuevas fuerzas. Voy a estar. Por eso, queridos hermanos, es un tiempo especial en que hay que confiar mucho en Dios. Y hay que pedirle al Señor, Señor, dame nuevas fuerzas para inclusive vivir cualquier situación de la vida cotidiana. Yo necesito nuevas fuerzas, porque vamos a ver que muchos van a flaquear, muchos se van a cansar. Vamos a ver gente que en algún momento va a intentar, como los muchachos, como los chicos, como mi nieto, jugar, moverse, trabajar, esforzarse, pero en un momento van a decir, no doy más. Es más, muchos van a venir a nuestras iglesias, van a venir a buscar al Señor y van a decir, intenté y no doy más. Pero ahí vas a estar como hijo de Dios, levantado en el Señor con nuevas fuerzas. Con nuevas fuerzas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y si por alguna razón te encontrás con personas de tu familia, con compañeros de trabajo y te dicen, no doy más, compartirle. Bueno, compartirle. Es tiempo de que tengas nuevas fuerzas en el Señor. No pelees más con tus fuerzas, pelea con las fuerzas que el Señor te quiere dar. Amén. Pelea con las fuerzas de Dios. Vamos a otra palabra. Dios es mi fortaleza. ¿Cuántos declaran? ¿Cuántos hacen esta declaración? Dios es mi fortaleza. Efesios, capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ese es el secreto para los hijos de Dios. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es ahí donde somos renovados y somos levantados. Es una constante, es algo que debemos buscar continuamente. Mis fuerzas se agotan, voy a su presencia. Señor, dame de tus fuerzas.
necesito tus fuerzas. Para afrontar cualquier situación necesito las fuerzas del Señor. Por eso en este mismo pasaje, allí en Efesios, habla que nuestra lucha no es una lucha terrenal. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, amén, sino contra inclusive un mundo espiritual que no vemos, que va a confrontarnos. Y tenemos que darnos cuenta de esto, que hay principados, que hay demonios, que hay ataques diabólicos, que solamente se pueden batallar con las fuerzas de Dios. Sería muy torpe como un hijo de Dios, como un cristiano, trata de pelear esas batallas con fuerzas terrenales. Necesitamos fuerzas espirituales que Dios provee. Y esas fuerzas espirituales, ¿cómo las vamos a encontrar? ¿Cómo las vamos a hallar? En la presencia de Dios, orando al Señor. Cuando te encerrás en tu habitación, decirle, Señor, dame nuevas fuerzas. Señor, necesito tu poder. Necesito tu poder para pelear esta batalla. Por eso es un tiempo muy especial en que nosotros como hijos de Dios no solamente peleamos la batalla en la vida, yendo adelante, trabajando, esforzándonos, sino nuestra batalla también va a ser encerrados en nuestra habitación o en un lugar en la presencia de Dios solos, en donde decimos, Señor, yo necesito de tu poder. Quiere decir que vas a tener que salir al ruedo, a buscar la bendición y a luchar las batallas en lo personal, pero también vas a tener que tener un momento de intimidad con tu Padre Celestial para decirle, Señor, dame nuevas fuerzas. Y ahí es donde está nuestra victoria. Ahí es donde está la clave del éxito de un hijo de Dios. En su presencia. Intimidad con Él. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso, querida iglesia, para que nuestras fuerzas sean renovadas, no tenemos que descuidar nuestro tiempo de intimidad con el Señor. Hay un momento en que nos sirve la comunión familiar, y quiero que no me malinterprete por esto, no sirve la comunión con la iglesia, no sirve el estar trabajando, esforzándonos. Hay un momento en que Dios quiere tener intimidad personal con tu vida, contigo, que ahí estés buscando del Señor, te encerrás solo, es una batalla personal, es algo muy personal, es tener intimidad con Dios y decir, Señor, necesito de tus fuerzas. Es ahí donde le hablamos a Dios cosas que nadie conoce, cosas que están en tu vida que nadie sabe y que a nadie le tiene que interesar. Es donde uno abre el corazón delante de Dios. Y bueno, y es ahí donde somos fortalecidos. Y creo que es un área que nadie tiene que descuidar. Si hay algo que Dios quiere es que tengamos intimidad y comunión con Él. Y en el lugar donde estés, en el lugar de liderazgo que estés llevando a cabo en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, en el lugar de autoridad que estés, en el lugar de la familia que estés, que tengas, en el lugar de trabajo, como esté tu economía, las responsabilidades que tengas, eso no importa y no cuenta si no tenés intimidad con Dios. No hay nada que tiene que ser más importante que eso. Este es el tiempo en que cada creyente, que cada hijo de Dios se tiene que encerrar en algún momento en intimidad con Dios y hablar con Dios, porque ahí es donde somos fortalecidos. Ahí es donde Dios renueva nuestras fuerzas. Y esto también nos enseña los que servimos a Dios, los que tenemos mucha actividad en las iglesias, los que tenemos una función de liderazgo, los que quizás tenemos muchas responsabilidades. Tampoco eso sirve si eso reemplaza nuestra comunión con Dios. Si tenés tanta actividad que no tenés tiempo de estar en un momento de intimidad con Dios, bueno, queridos hermanos, estamos en problemas. Estamos en problemas.
Si en tu familia tenés tanta responsabilidad en tu familia, tanto trabajo, tenés que dedicarte a los problemas de la provisión, las responsabilidades y llevar a los chicos, traerlos, cambiarlos, llevarlos, bueno, lo que todos conocemos, si eso te lleva tanto tiempo que no tenés un momento en tener un momento de comunión con Dios, tener un tiempo de comunión con Dios, de intimidad y ahí fortalecerte, bueno, tu familia está en problemas, estás en problemas y lo tenemos que reconocer. Tenemos que decirle, Señor, perdóname porque no te estoy buscando. A Dios le interesa que te relaciones con Él. Y en esa comunión, en ese tiempo de intimidad, Él se va a ocupar de tus causas. Él te va a fortalecer para que puedas afrontar cualquier situación. No dejes y no descuides ese tiempo de intimidad con Él. Amén. No descuides ese tiempo de relación personal con tu Padre Celestial. Ahí es donde tus fuerzas van a ser renovadas. Gloria a Dios. Hay un silencio tremendo. Muchas veces uno dice, voy a tener un momento de comunión con Dios a la noche, a última hora. Y bueno, y como siempre arrancamos los evangélicos en eso somos expertos en tratar de tener actividad emocional con respecto a nuestra relación con Dios. Entonces es algo emocional. Un día lo hacemos. Arrancamos con toda la fuerza. Bueno, a las 11 de la noche voy a orar. Y me voy a la habitación solo, me siento en el borde de la cama y digo, Señor, gracias por todo. Y bueno, y no me acuerdo más nada. Pasa. ¿Te pasó esto alguna vez? Montones de veces. Y uno intenta, y bueno, esto le pasó lo mismo a los discípulos. Jesús en el monte Getsemaní también. Es más, les advirtió, oren porque se vienen momentos de mucha dificultad. Y ustedes van a ser zarandeados. Ustedes va a haber mucha prueba. Se vienen momentos difíciles. De alguna manera es lo que estamos compartiendo en esta mañana. Se vienen momentos en que necesitamos fuerzas, le dijo el Señor a sus discípulos. Y entonces Él se iba aparte, se iba como a una tirada de piedra, qué sé yo, 20 metros, 30 metros. Ahí nomás se iba, no es que se iba a 5 cuadras. Se iba ahí y Él se ponía a orar solo, enseñándoles que la mejor forma es estar solos. No era que tenían que orar todos juntos en comunión. Esa es una forma de orar. Como oramos aquí en la iglesia, vieron que oramos y que la oración tiene poder. Bueno, hay un tiempo en que se ora así, pero hay un momento en que hay que orar solos. Y es lo que hizo el Señor para fortalecerse porque se venía el momento de la prueba. Ahí era donde estaba fortalecido. Bueno, y se iba y al rato volvía y los discípulos estaban desparramados, roncando. Dice que tenían los ojos colorados de sueño. Los ojos rojos tenían. Bueno, entonces esto también le pasaba a ellos. Pero es ahí donde uno tiene que decir, no, tengo que buscarme un tiempo. ¿Saben cuál es la clave? No es orar a la noche, orar en otro horario, donde tengas más fuerza. Por ahí es a la mañana, al mediodía. Bueno, en un horario, tener un tiempo de relación con Dios en donde tengas las fuerzas para hacerlo. No las obras, no hablar con Dios cuando no das más, porque tus fuerzas no dan. Bueno, busca un momento en que estés con pilas para tener relación con Dios y comunión con Él, y tus fuerzas van a ser renovadas. Vamos a la palabra, otra palabra más. Acá vemos un ejemplo de Caleb. Dios nos muestra Josué, un hombre que fueron renovadas sus fuerzas. Josué capítulo 14, versículo 10 al 12 dice, hablando de Caleb, dice, ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés.
cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Habían pasado 40 años. Y dice, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Amén. Ya. Gloria a Dios. Lo que hizo en Caleb. ¿Y qué dice también? Dice, dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo y los echaré, como Jehová ha dicho. Amén. Ni el tiempo había borrado las fuerzas en Caleb, sino que seguía fortalecido. ¿Cuánto habían pasado? 40 años, amén. 40 años y su fe estaba intacta. Sus sueños no se habían apagado, sino todo lo contrario. Y esta es la fortaleza que Dios nos da. Y esto es lo que Dios tiene preparado y quiere para todos nosotros. Que nuestra fe siga intacta, que nuestros sueños sigan intactos, que nada, ni aun el paso del tiempo apague los proyectos y los deseos de seguir adelante. Amén. Y acá hay hermanos y hermanas que tienen varios años ya, que algunos ya pasaron los 90. Amén. Y algunos algunos y algunas están por tocar los 100. Gloria a Dios. Gloria a Dios, que tu fe siga intacta y tus fuerzas renovadas. ¿Qué más los que tienen 80, 70, 60, 50, 40 y están agobiados y cansados? Bueno, más allá de esa situación, la palabra del Señor te da esperanza. Tus fuerzas van a ser renovadas para que sigas adelante y para que tus sueños y tus proyectos estén intactos. En Dios se pueden llevar a cabo. Se pueden llevar a cabo. ¡Aleluya! Y esto es lo que nos enseña por medio de la palabra este hombre, Caleb. Amén. Pasaron 40 años, pero él sabía que Dios sus promesas las iba a cumplir. Y él tenía la misma energía para llevar a cabo los sueños en el Señor. ¿Por qué hizo esto? Y vamos a verlo. ¿Cómo lo logró? Primero, vamos al otro punto. El desierto no le quitó las fuerzas. Amén. Caleb no se debilitó en el tiempo de sequía, en el tiempo del desierto, en el desierto donde no hay nada. Caleb no se debilitó, sino que se fortaleció. Primera enseñanza. Es muy importante que las pruebas, que las dificultades no te sequen, no te amarguen, no te desilusionen, sino todo lo contrario. Ahí es donde uno más tiene que buscar al Señor. Amén. Si estás atravesando por algún desierto, que eso no te lleve a una situación de amargura y donde uno baja los brazos, sino que te puedas renovar en Dios. ¿Cuántos están pasando por un desierto en este tiempo? Un desierto. El desierto es donde no pasa nada, donde no hay nada. Hay desiertos espirituales donde uno ora a Dios y no hay milagros. Qué tremendo, ¿no? Orás a Dios y no pasa nada. Declaramos la palabra, sí, Dios da, Dios provee, y vos estás en el desierto. Un calor, sol, lo único que querés es un poquito de agua. Bueno, si estás en un desierto, que el desierto no te quite las fuerzas. A Caleb no se la quitó. En el desierto, junto con Caleb, murió toda una generación. Solamente quedó él y Josué. Los demás perecieron en el desierto, no soportaron, bajaron los brazos y muchos perdieron la fe y muchos se rebelaron contra Dios. El gran riesgo del desierto es ese. Hay gente que sale fortalecida, pero hay gente que
se enoja con Dios y larga todo. La realidad también que va a haber tiempos tan difíciles que muchos van a bajar los brazos. Por eso Jesús dijo, el amor de muchos se va a enfriar. Hay tanta maldad que muchos bajan los brazos. Bueno, que el desierto no te quite las fuerzas. A Caleb no se la quitó. Segundo, sus enemigos no le quitaron las fuerzas. Caleb miraba a los anaseos, miraba a los gigantes y él decía, yo los puedo vencer. Otros cuando vieron los gigantes se desmayaron del susto. Hermano, hermana, que los problemas que hay en la sociedad no te hagan bajar los brazos. Que las situaciones que vivas en este mundo no te hagan bajar los brazos, sino que te puedas fortalecer más en Dios. No sé cuáles son tus enemigos, pero quizás pueden ser grandes enemigos. Que eso no te quiten las fuerzas. Amén. Que no te quiten las fuerzas. Es una buena oportunidad para que te fortalezcas más en el Señor. Tercero, los desafíos no le quitaron las fuerzas. Cuando él veía la tierra prometida y que Dios dijo que esa tierra era para ellos, bueno, Josué sabía que esa promesa era real. Otros no creyeron en la promesa. Y cuando Moisés les dijo que había que conquistarla, ¿saben qué hicieron la gran mayoría? No quisieron. Dijeron no, y se enojaron y se rebelaron contra Dios. Caleb y Josué, todo lo contrario. Pasaron 40 años y seguían creyendo que tomar la tierra prometida era algo real. Siguieron esperando, teniendo esperanza de que Dios es fiel. Amén. Dios es fiel. Dios está. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y creo que esa es la clave para siempre estar fortalecido en Dios. Siempre saber que Dios es fiel. Dios es fiel. Y Dios cumple su palabra. Dios es fiel. Por lo tanto, querido hermano, si Dios te prometió algo, Él a esas promesas las va a cumplir. Las va a cumplir. Dios es fiel. Cuarto, los años no le quitaron las fuerzas. El tiempo cronos, el tiempo terrenal, no tiene que ser causa para que te desanimes y empieces a olvidarte de las promesas de Dios. En este caso es el ejemplo, la vida de Caleb es el ejemplo que los años no nos tienen que hacer bajar los brazos. Si Dios te prometió algo, si Dios dijo que iba a haber algo sobre tu vida, si Dios te iba a dar una promesa, te dijo que te iba a bendecir y está pasando el tiempo y te estás desanimando, bueno, es tiempo para que te renueves en Dios, para que te fortalezcas y sigas adelante. Porque el transcurso del tiempo no tiene que ser causa de que uno se desanime. Y acá Dios nos está hablando a todos, a todos. El transcurso del tiempo, por ahí tenés el sueño de formar un hogar y están pasando los años. Y decir, al final me está pasando la vida y esto no es verdad. Esto que Dios me dijo no se está llevando a cabo. Bueno, en Caleb él siguió esperando. Eso es fe, eso es fe. Quizás tenés el llamado de llevar adelante una carrera y otros se reciben en un tiempo mucho más corto y se está retardando la bendición, los tiempos se están atrasando y estás bajando los brazos. Acordate de las promesas de Dios. Acordate de las promesas de Dios. Los que tienen un llamado a servir a Dios en el ministerio y están pasando los años y las cosas parece que no se dan, acordate de las promesas del Señor. El tiempo no es una causa. Gloria a Dios. Porque a veces en esto pensamos con nuestro intelecto. El intelecto nuestro está muy atado al tiempo terrenal. Y estamos acostumbrados a ver esto, que inclusive hay gente que por ahí te dice algo y pasa el tiempo y no se cumple y vos vas a esas personas y le decís, ¿te acordás lo que hablamos?
¿qué hablamos? Uy, me olvidé. Dios no es así. No vas a ir delante de Dios. Señor, ¿te acordás de la promesa que me diste? ¿Te acordás del llamado? ¿Te acordás de lo que me dijiste? ¿Te acordás de lo que recibí? Bueno, en tal día, ¿te acordás de esto? Y que Dios te diga, ¿qué te prometí yo? ¿Dios te va a hacer esto? ¿Yo te prometí esto? A ver, no. Dios no se olvida de lo que ha prometido. Amén. Por lo tanto, el tiempo no te tiene que hacer bajar los brazos y pensar que esa promesa o esa bendición ya pasó. Lo que dice el mundo, que el tren ya pasó, es una mentira en el mundo espiritual para aquellos que tenemos llamado o promesa del Señor. El tren pasa cuando Dios quiere que pase. El tren pasa cuando Dios quiere que pase. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y a Caleb el tren le pasó 40 años después y la promesa de tomar la tierra se cumplió. Amén, 40 años después. Los otros se quedaron muertos en el desierto, pero el tren para Caleb pasó 40 años después. Por eso el tren en tu vida va a pasar cuando Dios quiere que pase. Si te lo prometió, espéralo, espéralo. Esperá la estación que pasa, es promesa. Gloria a Dios. Otro punto más, y vamos a... Caleb se fortaleció en la promesa, en la palabra, en la palabra. Y en esto sí tenemos que estar aferrados. Y ahí es donde necesitamos fuerzas, y ahí es donde le tenemos que pedir fuerza al Señor. Señor, dame fuerza para tomarme de tu palabra. Si ves que tu mano se está debilitando y te está soltando, Señor, dame fuerzas, que nada me suelte de tu palabra. Y vendrán tempestades, vendrán vientos, vendrán, y aunque te sacudan, aunque flamees, no te sueltes de la palabra de Dios. No te sueltes de las promesas, no te sueltes, no te sueltes, no te sueltes. Quiere decir que si de algo tenés que pedir fuerza, para algo tenés que pedir fuerza, es que tu mano siga firme tomado de las promesas de Dios. Que nada te suelte de eso. ¿Estás preparado para soltar una declaración de fe en esta mañana? Te invito a ponerte de pie. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Seguidos tomados en las promesas del Señor. Levantá tus manos. Porque vamos a declaramos que nuestras fuerzas son nuevas cada día. Comenzamos el año 2024 con las fuerzas del búfalo. Cada uno de nosotros conquistará su monte personal, porque nuestra confianza está puesta en Jehová, nuestro Padre eterno. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.